que verla también como parte de la potencia colonial del gobierno federal. Y si el gobierno federal en esa relación es el causante de los daños a la población puertorriqueña, como son la desvalorización de sus propiedades, que se han desvalorizado en más de un 50%, todos sus bienes, pérdida de riqueza, la pobreza, las muertes de María, el éxodo, más de 800,000 puertorriqueños que han tenido que emigrar forzosamente, la desvalorización del crédito público, la pérdida de trabajo, los convenios colectivos, los derechos adquiridos, a las pensiones, los comerciantes que han perdido sus negocios, que han tenido que cerrar, los agricultores, o sea, todos los puertorriqueños que han sufrido daños tienen derecho a reclamarle al gobierno federal, y lo tenían antes porque la deuda fue impagable en el 2014. Y Estados Unidos, bajo su Estado de Derecho, ha renunciado a su soberanía y puede ser demandado en distintas circunstancias. Puede ser demandado por incautación de propiedad o congelación de propiedad sin justa compensación. Puede ser demandado por incumplimientos de contratos. Puede ser demandado en daños y perjuicios. Puede ser demandado por violaciones a derechos constitucionales, por violación de igualdad de producción de las leyes, o libertad de expresión, o reparación de agravios. Y esos son causas de acción. Pueden ser demandados por violación a los tratados de los cuales es parte signataria, porque Promesa no deroga los tratados de los cuales Estados Unidos es parte signataria. Promesa lo que dice es que el derecho de los estados y los reglamentos no van por encima de Promesa, pero los tratados sí van por encima de Promesa. Y la ley Tucker, que es, como ha dicho la Corte de Reclamaciones recientemente, en un caso, no fue derogada por Promesa, o sea que esa es la ley que canaliza las causas de acción por expropiaciones sin justa compensación. ¿Y qué no es si no es justa expropiación o toma de la propiedad? Toda esta congelación, toda esta pérdida de riquezas por un control omnímodo colonial establecido por un imperio sobre una nación. Eso es una toma de la propiedad de los puertorriqueños sin justa compensación. Así que los puertorriqueños tenían unas causas de acción previo a la ley Promesa que no pueden menoscabarse con una inmunidad retroactiva. Y por eso esa inmunidad es inconstitucional. Y aún más, la cláusula de reparación de agravios de la Constitución Federal. El pueblo tiene derecho a reclamar reparación de agravios al gobierno. Pero esa cláusula se origina en la época inglesa, cuando los siervos les reclamaban en las cortes de equidad a la monarquía, al rey. Y el rey pagaba las reclamaciones. Y cuando llegó ese derecho a Estados Unidos, los esclavos, las mujeres, los analfabetos que no tenían derecho al voto, tenían un derecho de reparación fuerte y vigoroso. Y podían reclamarle al Congreso, a los estados, a las legislaturas, todos esos sectores que no tenían derecho al voto. Cuando viene el derecho universal, se abole la esclavitud y le dan el derecho a las mujeres, y viene el derecho universal, la Corte Suprema dice, ya el pueblo de Estados Unidos, los ciudadanos norteamericanos, tienen un derecho de reparación vía el voto. Ya el derecho de reparación no es necesario como era antiguamente, y es una rabiza del derecho a la libertad de expresión. Lo que ocurre es que los puertorriqueños, ciudadanos norteamericanos en Puerto Rico, que residen en la isla, no tienen derecho al voto.
ni para el presidente, ni para los congresistas. Es decir, no existe el derecho al sufragio universal, por lo tanto tienen derecho a un derecho de reparación fuerte y vigoroso como lo tenían los esclavos, las mujeres y los analfabetos previo a al sufragio universal. En el caso de los puertorriqueños tiene que ser un derecho de reparación fuerte y vigoroso, y es un derecho fundamental. El Congreso, incluso bajo su cláusula territorial, sí tiene supuestamente unos derechos plenarios, pero está limitado por los derechos fundamentales. Esa es la doctrina de los casos insulares. El Congreso no puede ordenar que se imponga la esclavitud en Puerto Rico, ni que se discrimine, ni que se viole la libertad de expresión. Por lo tanto, tampoco puede menoscabar el derecho a la reparación de agravios fuerte y vigoroso que tienen los puertorriqueños. Así que esa sección 210 es inconstitucional, y hace poco nosotros preparamos un proyecto de demanda para impugnar la inconstitucionalidad, sentencia declaratoria de la sección 210 de la ley promesa, para que Estados Unidos asuma la responsabilidad sobre la deuda pública odiosa, colonial, y un grupo de abogados ya acogió esa teoría y está litigándolo en las cortes del título 3, bajo el juez federal Swain. La exhortación mía es a que abogados de firmas que creen en la justicia y en la democracia en Estados Unidos y en otros lugares promuevan litigios en la Court of Claims y en la Corte de Distrito de Puerto Rico para reclamar daños, para reclamar la inconstitucionalidad de esa sección 210, pleitos de clase, para obligar a Estados Unidos a reparar los agravios, a los daños causados a los puertorriqueños por la deuda y la crisis, que es de su responsabilidad, de manera que se empodere a la población. Es decir, utilizar las cortes como un mecanismo de presión y de negociación vía secundaria, pero estamos claros que en la lucha del pueblo de Puerto Rico por salvarse y por que Estados Unidos asuma la responsabilidad que le corresponde en derecho, va a ser de naturaleza política, que el pueblo de Puerto Rico, de la isla y de la diáspora, porque es una nación de 8,5 millones de almas, unos que se piensan boricuas en español y otros que se piensan boricuas en inglés, pero somos todos boricuas. Esa nación tiene que crear su órgano máximo, que es la Asamblea de Delegados del Pueblo, que pueda enfrentarse a la potencia colonial, que pueda descolonizar a Puerto Rico por etapas, en un proceso donde todas las tendencias puedan participar por etapas de caducidad, como lo planteamos en el libro, convocado por un congreso de la descolonización, ya que todavía el bipartidismo no ha querido convocar esa asamblea constitucional, que sea esa asamblea sea convocada desde la sociedad civil, y que esos delegados, mientras resuelven el estatus por etapas, con un primer turno al que más delegados saque, si son los estadistas, porque los estadistas tengan 2 años para reclamar la estadidad, pero si se la niegan o lo ignoran, pues que sean dignos, como era Barbosa y Martínez Nadal, y entonces pues que pase al segundo turno y reclamen el Tratado del Protectorado de Libre Asociación, y si se ignora o se rechaza,
pues entonces nos reunamos todos los delegados a declarar la independencia nacional en un Estado soberano, democrático, solidario, que puede ser y debe ser un Estado que desarrolle relaciones amistosas y de comercio con el pueblo de Estados Unidos y con otros pueblos del mundo. Esa es la ruta principal, la ruta política de lucha, de protesta del pueblo. Ahora le están quitando las pensiones de los profesores universitarios, la están eliminando el fideicomiso, están ya derogando los convenios colectivos. O sea que estamos en una etapa donde se están eliminando los derechos adquiridos del pueblo, servicios esenciales para pagar a los acreedores, para pagar a intereses egoístas, pero sobre todo en una relación colonial donde la responsabilidad es de la potencia, porque es una deuda odiosa y no la quieren reconocer. Y entonces hay que levantar la voz, hay que hacer un consenso para que se reconozca que la responsabilidad de la deuda es del gobierno de Estados Unidos, y que si Estados Unidos, una vez pague, ve que ha habido empleados suyos del territorio corruptos, porque todos los empleados territorios son empleados del gobierno federal, del territorio colonial, pues entonces que los meta presos y que les embargue sus casas a los que han sido culpables de corrupción. Pero la responsabilidad primaria debe ser de la potencia colonial de asumir su responsabilidad que le corresponde sobre la deuda odiosa puertorriqueña.